Bueno, pues muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión de nuestro diplomado sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el uso de las tecnologías. Permítanme empezar a compartir la presentación. Denme un momento para poder abrirla. Un momento, por favor. Que necesito ubicar aquí. Un momento. Listo, creo que ya, ahora sí voy a compartir la presentación. Listo, me avisan si no me ven o no me escuchan, ¿de acuerdo? Porque estamos ahora en este formato de las aulas. Bueno, pues vamos a comenzar. Bueno, el día de ayer, ¿cierto? Estábamos hablando acerca de la justicia digital en un contexto de revolución digital, en un contexto donde estamos más hiperconectados que nunca. Y entonces analizábamos, ¿no? La importancia de la implementación de la tecnología, no solo porque sí, sino ante la necesidad de resolver problemas específicos. Entonces hablábamos de que para ello es fundamental entender la justicia digital como un derecho humano. Esto simplemente es para recapitular. Decíamos entonces que eh, es el Internet, el acceso al Internet reconocido como un derecho humano. Analizábamos cuál es la situación del Internet en nuestro país. También, ¿verdad? Estuvimos un poco hablando de nuestro modelo de comunicación política y de cómo este modelo pues parece que está un poco rezagado en torno a su regulación, ¿cierto? Y hablábamos de la necesidad de que la democracia digital, la justicia digital potencialicen los derechos humanos. Eh, Definimos lo que es la justicia digital y empezamos a hablar de cuál fue el contexto entonces del surgimiento del juicio electoral en línea. Eh, Podemos hablar, ¿no? Decíamos que fue una exigencia sobre todo de personas litigantes, quienes empezaron a ejercer, a hacer un llamado al Tribunal Electoral para que éste implementara el juicio electoral en línea, ¿no? Incluso una legisladora promovió un exhorto para que esto se emitiera. Hablamos de que en un primer momento, a partir del acuerdo 5 de 2020, se incorporaron, se hicieron los lineamientos por una primera etapa del juicio en línea. En este primer acuerdo se incorporaron solamente dos medios de impugnación, que fueron el, eh, los recursos de reconsideración y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Decíamos que esto fue principalmente porque pues, son los recursos que básicamente revisa el tribunal de las salas regionales. Y entonces, ante esto, eh, como son los recursos que revisa
de las salas regionales, pues ya existía una plataforma tecnológica de uso interno que compartían pues, las salas regionales del tribunal con la sala superior, y así fue mucho más sencillo, ¿no? Que las personas justiciables pudieran acceder, bueno, poner a la disposición, ¿cierto?, de las personas justiciables una plataforma de manera más rápida para que a través de esta plataforma pudieran impugnar pues estos dos recursos. Sin embargo, como mencionábamos ayer, ¿cierto? Pues se consideró que este juicio en línea evidentemente era insuficiente porque pues existe otros medios de impugnación, sobre todo el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, nuestro JDC, que es el medio de impugnación más presentado. Entonces, pues es muy complejo, pues seguía siendo muy complejo, ¿no? Para las personas litigantes poder acceder a, a, a la justicia, ¿no? Entonces, esto llevó a que el Tribunal Electoral, a través del Acuerdo 7 de 2020, pues ahora sí implementara el juicio en línea para todos los medios de impugnación en materia electoral. Y ahora sí, vamos a hablar de cómo funciona el juicio en línea. Cabe decir que evidentemente esto no estaba regulado, no estaba contemplado en ninguna legislación, y entonces esto se implementa a partir, ¿no?, justo de pues estos lineamientos como un acto pues reglamentario de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y bueno, aquí ya les compartí el día de ayer la presentación. Aquí pueden entrar directamente al apartado del juicio en línea, pero déjenme modificar. Denme un momento. Quiero que vean esa pantalla específicamente. Miren, esta es la página, la plataforma de el juicio en línea. Vamos a ver, aquí ustedes pueden ver los tutoriales. Entonces, miren, vamos a verlos. Duran muy poquito, pero creo que sería bueno verlos. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te proporcionamos una forma sencilla, rápida y efectiva para hacer valer tus derechos. Para ello, ponemos a tu disposición el juicio en línea. Es una opción para quienes deseen presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador de manera electrónica, a través de nuestra página de internet. Ahora podrás interponer estos recursos o presentar alguna promoción desde cualquier lugar con conexión a internet, a cualquier hora. También podrás oponerte a las demandas que se presenten en contra de resoluciones que te favorecen, si tienes la calidad de tercero interesado. Igualmente, podrás consultar en cualquier momento el expediente electrónico de tu impugnación sin que puedas alterar su contenido. Para utilizar esta herramienta es necesario que cuentes con la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o firma electrónica avanzada, la FIREL. Este requisito es muy importante porque equivale a tu firma autógrafa. Recuerda que conforme a la ley, un medio de impugnación siempre debe estar firmado por su autor, de manera que esta firma electrónica nos da certeza de que es tu intención presentar el recurso, así como considerar auténticos los documentos que anexas al mismo. En caso de que no cuentes con esta firma electrónica, da clic en Solicita tu FIREL, que puedes ver del lado izquierdo de la pantalla. Ahí podrás consultar los requisitos y el procedimiento para que puedas tramitarla. También te invitamos a consultar los términos y condiciones de uso. Ahí podrás conocer los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de la página y nuestro aviso de privacidad. Obtén tu cuenta institucional para recibir las notificaciones electrónicas. Así, podremos enviarte de manera segura los acuerdos y actuaciones que estén relacionados con tu expediente y podrás enterarte de su contenido. Para obtener tu cuenta institucional, da clic en Regístrate y completa el formulario. Si tienes alguna duda sobre el funcionamiento del juicio en línea, consulta el manual de usuario en nuestro portal de internet. También podrás encontrar el Acuerdo General de la Sala Superior que contiene sus lineamientos.
El juicio en línea en materia electoral forma parte de una política judicial que busca acercar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la ciudadanía y apoyar la impartición de justicia en las herramientas y los avances tecnológicos que permitan un mayor aprovechamiento de los recursos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, este es el primero de los tutoriales. Vamos a ver el segundo. Un momento. Ahora estás dentro del sistema del juicio en línea. A tu izquierda, bajo el título de tablero principal, están los iconos para manejar el sistema. En el segundo rubro, de impugnar o comparecer, elegirás si quieres interponer un recurso o presentar un escrito como tercero interesado. Podrás hacerlo adjuntando el archivo del documento o escribiéndolo directamente en el sistema. Selecciona el expediente cuya resolución quieres impugnar en el apartado de Búsqueda de expedientes y selecciona la sala regional, medio de impugnación y numeración. Se mostrarán los acuerdos y la resolución del expediente que buscas. Selecciona el acto o resolución que quieres controvertir y elige impugnar o comparecer. Si ya elaboraste tu impugnación o terceria, selecciona Cargar documento y adjunta el archivo. Luego, describe el acto impugnado y si cuentas con ellas, utiliza el apartado de Adjuntar pruebas y agrega los archivos. Asimismo, podrás adjuntar el documento con el que acredites tu personería, es decir, aquel que demuestre que eres representante de quien está promoviendo o tu identificación en caso de presentarte por tu propio derecho. Luego, revisa tu información y ya que estés listo, firma tu escrito cargando los archivos de tu firma electrónica. Si no has hecho tu demanda o escrito de tercero interesado, elige Generar documento. Si quieres adjuntar el documento con el que acredites tu personería, hazlo ahora y luego llena los rubros que se indican. Escribe el domicilio o cuenta institucional donde quieras que se notifiquen las actuaciones relacionadas con tu asunto. Señala cuál es la determinación con la que no estás de acuerdo en el rubro de acto reclamado, ya sea porque te causa un perjuicio o bien se trata de una omisión que afecta tus derechos. Bajo el título de Hechos en que se basa la impugnación, describe los acontecimientos que se relacionen con el caso y que creas que deben tomarse en cuenta. Aquí también debes explicar que tu recurso cumple con los requisitos de procedencia. Recuerda que el recurso de reconsideración, además de las exigencias ordinarias, tiene reglas especiales previstas en los artículos 61 al 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por su parte, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador se interpone en plazos distintos, dependiendo de la resolución que se controvierte. En el capítulo de agravios, que causa el acto o resolución impugnada, explica por qué es incorrecta la resolución u omisión que combates, y cuáles de tus derechos afecta, o de qué manera la decisión de la autoridad te está imposibilitando ejercerlos. En el apartado de preceptos presuntamente violados, señala las normas que crees que está violando la resolución u omisión que controviertes. Si crees que ya está completo, fírmalo en el apartado respectivo, cargando al sistema los archivos de tu firma electrónica. Con ello, estaremos seguros de que eres el autor del documento. Podrás estar pendiente de tu asunto accediendo al rubro de expediente, en el listado del lado izquierdo de tu pantalla, donde se mostrarán los documentos que se relacionan con su sustanciación. Si tienes dudas, consulta el manual del usuario. Lo encuentras en el apartado de Soporte técnico. Ahí también puedes consultar el procedimiento para obtener tu FIREL o reportar si tienes alguna dificultad para utilizar el sistema en el rubro de Contacto. Recuerda que el juicio en línea es una opción para quienes desean presentar recursos de reconsideración o recursos de revisión del procedimiento especial sancionador a través de nuestra página de internet. El juicio en línea en materia electoral está a tu servicio. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, este fue el segundo de los tutoriales para conocer cómo funciona la interfaz. Y vamos a ver el último, que es para obtener la FIREL.
Bueno, no es como tal un tutorial, sino es una infografía, ¿no? De los pasos que hay que seguir. Y bueno, aquí podemos ver, ¿no? Que la FIREL es un documento electrónico que, que permite, ¿no? Justamente la firma electrónica. Es una firma de seguridad a través, ¿no? de un certificado de seguridad que justo permite un certificado digital de firma electrónica, ¿no? Básicamente. Y bueno, hay diferentes maneras para obtenerla. Entonces, la principal es ingresando aquí a la página de la FIREL.Poder Judicial de la Federación. Esto es una firma del Poder Judicial de la Federación. Hay que mencionar que eh, justo el plan B de la reforma electoral, como ustedes saben, está derogando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y está publicando una nueva ley en la materia, la cual está contemplando, tal vez sea una, si me permiten la opinión de su servidora, tal vez sea alguno de los aspectos positivos, por llamarlo de alguna manera, de la reforma electoral, porque está contemplando, ¿no? El juicio electoral en línea, lo busca regular, y pues bueno, una de las cuestiones que contempla es que se pueda utilizar esta FIREL, que bueno, aquí está como el procedimiento que hay que seguir para obtenerla, pero también contempla la posibilidad de utilizar una firma avanzada emitida por el Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que contempla el Plan B en esta nueva ley de medios de impugnación electorales, que bueno, hoy es 1 de febrero, tenemos entendido, ¿no? Que hoy van a sesionar eh, para aprobar esta reforma electoral, ¿no? En el Senado. Veamos a ver qué sucede. Pero bueno, también tendremos que esperar las diferentes acciones de inconstitucionalidad, pero en estos momentos nos encontramos. Bueno, espérenme, déjenme cambiar a la presentación. Bueno, quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes utiliza el juicio en línea? ¿No? ¿Alguien de aquí que utilice el sistema, o que lo haya utilizado, no? ¿No? ¿Nadie? Bueno, no se preocupen, quería como escuchar sus opiniones de qué tan bien, qué tan mal funciona el sistema, pero si no hay alguien aquí que nos pueda compartir, no se preocupen, vamos a continuar. Bueno, en realidad la interfaz pues es muy amigable, es muy de sentido común su utilización, no presenta mayor problema, pero aún así han habido pues algunas críticas, cuestionamientos al funcionamiento del juicio en línea, sobre todo por exigir el uso de la FIREL, ¿no? Porque en ese momento de la pandemia, pues uno tenía que acudir, ¿no? O tenía que hacer procedimientos engorrosos de alguna manera para obtener la FIREL, ¿no? Y entonces esto pues también complicaba muchísimo a las personas justiciables, a las personas litigantes, a los abogados y abogados, pues promover los medios de impugnación. Sin embargo, la Sala Superior consideró que ¿no? Es fundamental pues contar con una firma segura que permita justamente conocer y tener certeza, ¿no? De la plena identidad de la persona que está promoviendo un medio de impugnación y sobre todo lo que se menciona en el tutorial, que es fundamental. Los medios de impugnación siempre deben de venir firmados porque la firma representa, ¿no? La voluntad de la persona de que es justamente su voluntad promover un medio de impugnación. Entonces, evidentemente hay otras formas en que personas con alguna discapacidad que no pueden firmar para saber su voluntad, pero en términos generales, ¿no?
se considera que la firma autógrafa a través de los medios de impugnación por papel tradicionales es pues la cuestión más importante para conocer la voluntad de las personas justiciables. Y pues bueno, por eso se consideró, ¿no?, que esta firma es indispensable para promover estos juicios. Pero vamos a ver que en algunas entidades federativas que empezaron también a digitalizar sus sistemas de acceso a la justicia, pues no todas tenían una firma de esta manera de seguridad y se emplearon otros procedimientos un poco más flexibles para poder tener certeza de que las personas justiciables eran exactamente quienes decían ser, ¿no? Ahorita vamos a ver algunos casos que se presentaron en algunas entidades federativas. Pero bueno, aquí vemos en términos generales cómo funciona la interfaz del juicio en línea de los asuntos que va a conocer la sala superior, bueno, las salas regionales del tribunal y la sala superior. Déjenme regresar a la presentación. Listo. Bueno, aquí les dejo también, ¿no?, el link por si quieren, ¿no?, conocer más a detalle. Aquí viene la solicitud para el certificado digital de firma electrónica y todos los procedimientos de esta firma del Poder Judicial de la Federación. Bueno, sigamos. Bueno, ¿cuáles han sido las ventajas de la implementación del juicio en línea? Pues miren, se amplía el acceso a la justicia, ¿no?, al eliminar la barrera de la distancia. Pues las demandas y promociones se presentarán en el sistema de juicio en línea dentro de la página de internet del Tribunal Electoral. Es decir, cualquier persona en cualquier lugar, ¿no?, siempre que tenga esta FIREL, esta firma electrónica avanzada, pues puede presentar un medio de impugnación. ¿Cuál era el problema? Pues que las personas justiciables, las abogadas de abogados, pues tenían muchas veces que trasladarse de cualquier punto del país, ¿cierto?, a pues otras ciudades, ¿no?, donde se encuentran pues las salas regionales o la sala superior, y eso pues implicaba altos costos, ¿no? Entonces una reducción de costos y pues desde cualquier parte del país, ¿no? Es un sistema blindado porque es indispensable contar con esta firma electrónica proporcionada o reconocida por el tribunal para acceder al sistema. Podemos confiar en el sistema porque incluso si en algún momento llega a fallar, el soporte técnico analiza en el momento el problema y el pleno debe resolver lo que en derecho proceda, ¿no? Es decir, supongamos que tenemos un plazo de 3 días para presentar un medio de impugnación y el sistema llega a fallar, pues bueno, todo eso queda como, ¿cómo se dice? Pues queda la información registrada, ¿no?, de que hubo un problema para evitar cualquier problema a las personas justiciales que pueda afectar, ¿no?, el debido proceso. La sustanciación, ¿no?, que es todo este procedimiento en el cual pues los jueces están pues analizando, ¿cierto?, las pruebas, revisando, llamando a las personas justiciables, a oídas de alegatos, todo este procedimiento para sustanciar, ¿verdad?, el medio de impugnación, pues es más práctico, ¿no? Mediante el uso de sistemas electrónicos se reduce también el tiempo de resolución. Y esto también es muy interesante, bueno, muy importante, porque las personas justiciables pueden hacer consultas remotas. Entonces, las partes pueden realizar la consulta del expediente electrónico a distancia en cualquier momento, ¿no? Y las sentencias así son más ágiles, ya que además de poder ser escrito, también pueden ser digitalizadas o electrónicas. Entonces, esto es muy, muy
muy importante porque tampoco tienen las personas que desplazarse para conocer pues todos los archivos, los expedientes que componen el medio de impugnación. Pero miren, les quiero compartir justo, les quería enseñar ayer, bueno, ahorita les hablo de los resultados. Eh, bueno, les quiero antes de mostrar los resultados de cuál ha sido el resultado del juicio en línea, les voy a decir, ¿no? Que en términos generales se decía que esto podía implicar un aumento del número de medios de impugnación, ¿no? De aceleración o mayor presentación de impugnaciones por parte de la ciudadanía, lo cual es completamente falso. Se decía, ¿no? Que si se implementaba el juicio en línea, pues de por sí se presentan muchos medios de impugnación, se iban a disparar las impugnaciones, pero esto es completamente falso. Miren, en el periodo que se informa, me parece que estos datos son de 2021, bueno, de 2021 a 2022. Vean, se recibió un total de 263 asuntos a través del juicio en línea. Estos se impugnaron hechos vinculados en 30 entidades federativas. De ellos se ha resuelto el 98.41%, en un promedio, vean, de 12.98 días. O sea, recuerdan estos días, porque ahorita les voy a enseñar el caso de Brasil, que Brasil tiene un sistema completamente digitalizado de su justicia, y además cuentan con un sistema magnífico. Pero en Brasil, los días promedio para resolver son muchísimos, ahora los voy a enseñar. Y la frecuencia con la que se presentan estas impugnaciones es relativamente uniforme, con excepción de Chiapas, que su frecuencia es de 20.76%, ¿no? Y aquí vemos en la gráfica, pues que son el mayor número de impugnaciones que se han presentado, ¿no? Y bueno, eh, entonces vemos que en realidad han sido poquitos los asuntos que se han presentado mediante el juicio en línea. O sea, no son tantos pensando la gran cantidad de medios de impugnación que se presentan. Y vean que, o sea, es interesante ver, ¿no? Que una entidad federativa, pues que tiene uno de los más altos índices de marginalidad, un estado más pobre del país, ¿no? Tiene el mayor número de impugnaciones. Entonces, pues es interesante, sería interesante analizar, ¿no? ¿Por qué en el estado de Chiapas se presentan mayor número de impugnaciones? Y bueno, esto lo podemos comparar con el número de asuntos que se han presentado en papel a través de los medios de impugnación tradicionales. Entonces vean, pues que en realidad estos sí fueron, bueno, estos datos fueron sobre las elecciones de 2020-2021. Habría que ver cómo se ha manejado en 2022 y lo que va de 2023, porque estos datos fueron sobre las elecciones de 2021, las elecciones federales y las concurrentes que hubieron en estos años. Y entonces vean, ¿no? O sea, la comparación. Solamente llegaron 236 asuntos a través del juicio en línea de los 14.898 asuntos relacionados con las contiendas electorales federales y locales. Entonces, como ustedes pueden observar, en realidad son muy pocos, ¿no? Bueno, ahora sí, permítanme enseñarles cómo funciona el juicio electoral en línea en Brasil, porque a mí la verdad es que me asombró muchísimo. Tuve oportunidad de observar las elecciones pasadas presidenciales, la primera y la segunda vuelta del 1 de octubre, no, fueron el 2 de octubre de 2022 y el del 30 de octubre de 2022. Y me tocó hacer un análisis de cómo funcionaba su justicia electoral y me maravilló realmente el sistema que tienen. Miren, se los voy a enseñar. Déjenme dejar de presentar esto un momento. Miren, les voy a enseñar TSE Brasil.
Miren, este es el portal del Tribunal Superior Electoral. Déjenme les platico muy brevemente. Miren, es un edificio enorme, la sede del Tribunal Superior Electoral de Brasil. Les platico muy brevemente cómo funciona su justicia electoral. Miren, si aquí en México, si aquí en México tenemos, vamos a dimensionarlo, ¿no? Brasil también es una federación. Y entonces, si aquí en México tenemos al Instituto Nacional Electoral que administra y organiza los procesos electorales por un lado. Por otro lado, tenemos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resuelve los medios de impugnación y además tutela derechos político-electorales, ¿no? Y califica de manera sobresaliente la elección presidencial. Y además, por otro lado, tenemos a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, antes FEPADE, ahora se llama FICEL, que forma parte de la Fiscalía General de la República, ¿no? Imagínense que tenemos tres autoridades diferentes para hacer todo esto, ¿no? Para hacer la chamba administrativa electoral, la chamba jurisdiccional electoral y la chamba penal electoral. Pues fíjense que en Brasil es el Tribunal Superior Electoral quien realiza todo. Es el que realiza todo, es la última instancia en la materia electoral, pero tiene facultades penales electorales, administrativas electorales y jurisdiccionales. O sea, imagínense el monstruo que es esta institución, ¿no? No solamente es este edificio enorme, que además, pues la arquitectura en Brasilia es impresionante, sino que tiene muchísimas facultades. Entonces, imagínense que su presidente, Alexandre de Moraes, pues tiene muchísimo poder, porque además tienen facultades de policía, ¿no? Para mandar arrestar en un momento dado a una persona. Bueno, también tiene el Tribunal Electoral ciertas facultades de apremio para hacer cumplir las sentencias, pero dado que las magistraturas electorales en Brasil también resuelven las acciones penales, pues también tienen esas facultades, ¿no? Para privar de la libertad a las personas. Entonces, bueno, también desde esa perspectiva debemos dimensionar, ¿no? Que pues su justicia electoral no va a ser tan pronta ni expedita cuando se unen todas las estadísticas, porque también están contemplando las acciones penales, que como nosotros sabemos, en México, pues la materia electoral, desde la perspectiva administrativo-electoral, pues es muy pronta y muy expedita. Pero no es lo mismo, ¿cierto?, con la materia penal electoral en México, que pues puede tardar muchos años o mucho más tiempo, ¿verdad? La judicialización de las causas penales y su correspondiente sentencia. Lograr una sentencia firme en materia penal electoral, pues va a llevar muchos años. Entonces, por ello es que la comparación no es tan precisa, ¿no? De estos 12.8 días que veíamos que tarda la justicia electoral mexicana a nivel federal en resolver los juicios en línea, pues vamos a ver el caso de Brasil. Miren, esta es la página de Brasil, que pues no tiene así a simple vista mayor relevancia, pero les quiero mostrar cómo cuentan con un sistema muy avanzado para presentar los juicios en línea. Miren, aquí están. Le damos servicios judiciales. Esperen un minutito. Ya no me acuerdo dónde estaba. No se me vayan a desesperar, ¿eh? Esto lo vi hace unos meses, pero espérenme. Es que en mi computadora lo tenía guardado en favoritos, pero como este es el pizarrón de la escuela judicial,
Eso me vayan a desesperar. Ya no me acuerdo dónde estaba. Ah, miren, pero espérense, también les tengo que contar algo que es así impresionante de la justicia electoral brasileña. ¿Cuántos medios de impugnación tenemos en México? ¿Quién me dice? ¿Quién nos puede contar? ¿Cuántos medios de impugnación contempla la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, más los que se han creado a partir de jurisprudencia? ¿Qué serán? ¿Cuántos serán? El JDC, el REP, muchísimos como 8, ¿no? Vamos a darle la razón a Fernanda. Vamos a conceder que son entre 8 y 9, ¿no? Y que justo una de las cuestiones que históricamente se han pedido o que se han recomendado es como simplificar la justicia electoral mexicana porque son muchos medios de impugnación. Incluso si ustedes revisan, pues la nueva ley que está publicando, que se busca publicar en la materia, nuestra nueva ley procesal, pues está disminuyendo los medios de impugnación, ¿no? Pero, o sea, espérense, eso no es nada, se los prometo, porque imagínense cuántos, miren las clases procesales que tiene la justicia electoral en Brasil. Vean, esta es, por ejemplo, aquí está la tabla de clasificación procesal electoral de Brasil. Y miren, aquí les enseño, ¿no? Tiene un axao de impugnación de mandato electivo, ¿no? Una acción de impugnación, una axao de investigación judicial electoral. Bueno, no les voy a hacer la historia larga, pero vean esto. ¿Están viendo conmigo? Son más de 150, se los prometo, más de 150 clases procesales. O sea, de verdad, es una locura. Yo les juro que antes de conocer la justicia electoral de Brasil, yo pensaba que la justicia electoral mexicana era la más compleja de todo el mundo, pero me equivoqué. Vean, o sea, esto, los brasileños sí necesitan hacer una simplificación, porque nosotros con nuestros 8 o 9 medios de impugnación que nos mencionaba Fernanda, estamos en la gloria. Vean, porque también se resuelven habeas corpus, habeas data, impugnazada composición de junta electoral, como que por cada procedimiento tienen un nombre específico, ¿no? Entonces, pues esto hace bien complejo seguirle la pista a la justicia electoral brasileña, porque además les platico que está bastante, no hay una unificación de su normativa electoral. Entonces, miren, por ejemplo, si esta acción de impugnación del mandato electivo, es decir, podemos presentar una impugnación una vez que la persona electa llega al cargo, y vean que está regulado en el artículo 14 de la Constitución Federal de Brasil. Pero miren, por ejemplo, esta acción de investigación judicial electoral está regulado en una ley complementaria, la 64 de 1990. Pero vean esto, la acción de justificación de desafiliación partidista está regulada en una resolución del Tribunal Superior. O sea, vean, básicamente hay una dispersión normativa que les juro que a mí me hizo un dolor de cabeza impresionante, porque no encuentras en un solo instrumento normativo todos los medios de impugnación. En nuestro país es verdad que tampoco, porque, ¿verdad? La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación pocas veces se actualizó, más bien no se actualizó. Por ejemplo, en la actual, pues no encontramos el juicio electoral, ¿verdad? Porque ese fue un juicio que se creó a partir de, pues, del Tribunal Electoral, y pues no está actualizada completamente. Y hay muchas cosas que son reglas de nuestro sistema de medios de impugnación en materia electoral y que no vienen como tal en la ley general, en la ley Lex Mime, ¿no? Como le decimos. Pero es lo mínimo, ¿no? Pero vean esto, o sea, de verdad esto sí es una locura. Y entonces imagínense tener que poner en un informe que me pidieron cuáles son los principales medios de impugnación y cómo están regulados,
pues ya se imaginarán que me volví loca. Pero vean, más de 150 clases procesales. Pero eso no es lo relevante. Lo que yo les quería platicar es cómo funciona, que tienen unos sistemas magníficos. Pero espérenme, quiero llegar a eso. Denme un momentito. Les quiero enseñar su sistema de estadística procesal electoral. Vean. Espérenme un momento, no se me vayan a desesperar. Bueno, hasta aquí alguien quisiera hacer un comentario en lo que encuentro esto. Aquí está. Estadísticas. Ay, no, esto no es. Bueno, tampoco su página es lo más amigable, pero les prometo que este sistema que les voy a enseñar. Momento. Me van a decir, oiga, profesora, les quería poner de ejemplo a Brasil, pero estoy quedando mal, espérenme tantito. Sistema. Estadística. Ah, aquí está. Miren, lo logré. Miren, hay muchas deficiencias en la justicia electoral brasileña por obvias razones. Una de las cuestiones, pues, es esta gran cantidad de clasificaciones procesales. Pero vean, este portal realmente es una maravilla porque nos permite conocer estadísticas muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, podemos ver las estadísticas sobre sus candidaturas. Miren, ¿no? Con cuestiones muy precisas sobre estas elecciones 2000, ¿no? Entonces, vean, nos da, eh, miren, ¿no? 29,262 personas solicitaron el registro de su candidatura para estas elecciones, que no solamente fueron elecciones presidenciales, sino también elecciones a gubernaturas y a renovación del Congreso Federal y de los congresos estatales, ¿no? Entonces aquí podemos ver cuántas de ellas fueron concedidas, cuáles fueron rechazadas, ¿no? Y vean, nos da así como toda una estadística. E incluso podemos ver las tablas detalladas de todas estas estadísticas, ¿no? Y vean, podemos ver los recursos. Te abre justamente toda la información desagregada y lo cual lo puedes descargar inmediatamente a datos abiertos.
¿no? Entonces, te genera un archivo que tú lo puedes descargar y justamente abrir, por ejemplo, en Excel o en algún otro de estos programas estadísticos que permiten a los científicos sociales, a los analistas, a las personas actuarias o cualquier persona poder hacer, pues, revisar a detalle, hacer estadísticas o investigaciones, ¿no? Entonces, esto es fabuloso porque, por ejemplo, si quisiéramos saber cuántas de estas candidaturas fueron mujeres, cuántas candidaturas de estas fueron personas, eh, cuáles fueron rechazadas, cuáles fueron votadas, cuáles fueron no votadas, cualquier dato, bueno, y vean aquí hay como también una página de datos abiertos y me parece que todo eso nos falta todavía en nuestra eh, nuestras estadísticas electorales. Pero yo quiero también enseñarles las estadísticas procesales electorales, porque bueno, aquí también podemos ver hay estadísticas también sobre los datos de fiscalización, sobre la presentación de cuentas, con, eh, con cuestiones mega puntuales, ¿no? Miren, ¿no? Aquí podemos ver total, no recuerdo qué es esto de recetas, pero bueno, aquí podemos ver los recursos públicos, los recursos privados, ¿no? Y todo esto, pues, podemos hacer también filtros y podemos también hacer cruces de variables, ¿no? Lo cual es magnífico, poder cruzar información para poder llegar al conocimiento mucho más puntual, lo cual también puede permitir justo a la autoridad electoral, pues, mejorar las políticas públicas. Miren, les quiero enseñar sobre todo las estadísticas procesales electorales, pero no están aquí. Aquí están. Estas son las estadísticas procesales, es decir, de las impugnaciones que se presentan. Esto es una maravilla, se los juro, porque imagínense todo el trabajo de conocer cómo funciona la justicia electoral, pues esto permitía, ¿no?, a las personas conocer mucho más puntual y vean. Entonces, en el año 2022 se presentaron un total de 76,659 procesos, ¿no? Y miren, ¿cuáles de esos están? Miren, aquí vean, el tiempo promedio de tramitación. Vean esto, 153.15 días. Solamente el tiempo de la tramitación, ¿no? ¿Y cuántos de estos procesos tienen decisión? Solo el 66.45%, ¿no? Entonces, bueno, considerando lo que les decía, ¿no? Que aquí también se resuelven las cuestiones penales electorales. Pero miren estas gráficas, ¿no? Podemos justamente ver que en el periodo que va preelectoral, ¿no? Es en el momento en el que se presentan el mayor número de impugnaciones, 34,825. Y miren, aquí podemos ver también cuál es el medio de impugnación que se ha presentado en mayor cantidad. Y no solamente eso, porque en México también lo podemos saber, ¿no? Ayer les enseñaba una gráfica que nos permite saber que el JDC es el medio de impugnación que más se ha presentado en nuestro país. Pero nuestras gráficas, ¿cómo se las mostré? En un PDF, ¿no? Miren, aquí podemos hacer cruzamiento de información de todos estos medios de impugnación. Chéquense esto. O sea, a mí me encantó este sistema. Porque miren, aquí vienen todos las 150 clases procesales que les enseñé, que es una locura, pues aquí vienen todas, ¿no? Entonces, podemos agruparlas, ¿no? Por región y por tema. ¿Cuáles son los temas más impugnados por región y por tema? Entonces, miren que aquí nos va a hacer este cruce de información, ¿no? Entonces, en la región centro-oeste de Brasil, ¿no? Podemos ver que en total se presentaron 8,868 medios de impugnación, ¿no? ¿Y cuál es en la zona nordeste? ¿Me explico? Y vean, si queremos ver, esto es lo mejor de todo, chéquense.
aquí podemos ver justamente esa lista de esos procedimientos de la región que estamos analizando, de la zona del Distrito Federal, del Tribunal Regional, porque como funciona la justicia electoral, está el Tribunal Superior Electoral y hay un Tribunal Regional Electoral por cada entidad federativa y hay también jueces electorales a nivel, así como los jueces penales, jueces civiles, pues hay jueces electorales, ¿no? A nivel local. Entonces, miren, lo maravilloso es que las estadísticas y este cruce de información te permiten además acceder al proceso. Entonces, tú le das clic aquí y miren. Maestra, disculpe, desde hace un rato no cambia la página que nos está mostrando. Entonces, lo que usted nos comentó, pues no lo podemos apreciar o observar. ¿No han visto nada de lo que les estoy platicando? ¿No? Ay, Dios, espérenme. Qué mal. Yo aquí platicándoles toda la maravilla. Espérenme. Y también un favor, si fuera posible que se habilitara la opción de que la página se mostrara en español. Me parece que está arriba del lado derecho. Muchas gracias. Perdónenme. A ver si... Miren. No han podido ver todo lo que les estaba enseñando, pero espérense. Déjenme, me regreso. Miren, esta es la página de las estadísticas procesales de la justicia electoral en Brasil. Les voy a dejar aquí el link para que ustedes puedan explorarlo, para que vean que es una maravilla, para que vean de lo que les estoy hablando. Aquí está. Este es el link. Me parece que esta parte no se puede traducir al español. Esto no se puede ver en otro idioma, pero simplemente es para que veamos, a modo de ejemplo, cómo funciona este sistema de estadísticas procesales que está completamente digitalizado. Miren, aquí podemos ver la cantidad de procesos que se han presentado en la justicia brasileña, 76,659, ¿no? Aquí les decía, vean este dato. Tiempo medio de tramitación, 153.15 días, ¿no? Es una locura. O sea, estamos realmente en la gloria, ¿no? Pocas veces valoramos nuestra justicia electoral, pero vean. Y miren, aquí podemos ver cuáles son las clases judiciales que sobre las cuales hubo mayor impugnación, ¿no? Aquí tenemos que sobre todo el tema del registro de las candidaturas fue el que presentó el mayor número de impugnaciones y la presentación de cuentas electorales, ¿no? 31,000 y 29,000 respectivamente. Pero entonces, miren, nos da una gráfica por los respectivos tribunales regionales de cada uno de los estados que componen la Federación Brasileña. Pero bueno, no solamente nos da grafiquitas, ¿no? Porque ustedes, lo que les decía, pues también nosotros tenemos gráfica del JDC, del JRC, del REP, del REC. No, vean, yo creo que sí tenemos que avanzar muchísimo en México en este tema de la digitalización de nuestras estadísticas, porque vean aquí, podemos cruzar datos. Miren de qué manera hacemos este cruzamiento de nuestros datos, ¿no? Vean, aquí ponemos, por ejemplo, espérenme. Miren, aquí hacemos los cruzamientos, ¿no? Queremos saber, por ejemplo, por región, ¿cuál es el tema que más se ha impugnado? ¿No? Y entonces, lo que les mostraba, bueno, los que les quería mostrar hace rato, pero que no sabía que no estaban viendo, es esto, ¿no? Entonces vemos que en la región centro-oeste de Brasil se presentaron estas impugnaciones durante 2022, ¿no? Y entonces tenemos que en total son 8,868, ¿no? Y así podemos conocer en qué región se presentan más. Pero lo magnífico de esto, además de que lo puedes descargar,
vean, o sea, esto es lo que me parece magnífico. Te genera un archivo en estos formatos que tú los puedes justamente descargar a Excel o en un programa de estadística, porque realmente estamos hablando de datos abiertos, ¿no? Que creo que todavía, si bien estamos trabajando muchísimo en el Tribunal Electoral, una política de datos abiertos, me parece que todavía no tenemos este nivel de unificación de nuestras estadísticas judiciales. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación está un sistema que se llama Alex, @Alex, que es muy bueno, pero justamente, ¿por qué la justicia electoral brasileña puede hacer este sistema de estadística procesal electoral? ¿Por qué creen ustedes? Porque justamente toda su justicia electoral ya está digitalizada. Entonces, como ya todo está digitalizado, es mucho más fácil justamente generar este tipo de programas con datos abiertos, ¿no? Porque no es una... En México, por ejemplo, este sistema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el @Alex, está muy padre. A mí me tocó incluso trabajar en esa dirección en algún momento. ¿Y cómo era el procedimiento? Una vez que se resolvían, por ejemplo, las acciones de inconstitucionalidad, teníamos personas que pasaban todos esos datos de las acciones de inconstitucionalidad a una tabla Excel para que pudiéramos conocer más desagregada cualquier información de las acciones de inconstitucionalidad. O sea, es una conversión de lo analógico a lo digital, lo cual lleva muchísima chamba y explica por qué pues no está tan avanzada en las estadísticas judiciales en México. Pero en Brasil esto lo pueden tener así porque ya toda la justicia electoral está completamente digitalizada. No hay ningún proceso que no esté, que se pueda presentar en papel, salvo algunas excepciones muy específicas, ¿no? Que, por ejemplo, la persona justiciable no tenga acceso a Internet o algo así, puede acudir a las oficinas del Tribunal Superior Electoral y ahí el secretario general pues se encarga de digitalizar, pero todo está digitalizado. Entonces, por ejemplo, vean esta categoría que es muy interesante, abuso de poder, las famosas AIJE. ¿Qué son estas impugnaciones? Por ejemplo, son investigaciones que realiza la autoridad electoral por abuso de poder económico o político. Hubo, por ejemplo, muchas denuncias en contra de Jair Bolsonaro porque se le acusaba de estar abusando de su poder como presidente de la República en diferentes actos específicos, ¿no? Entonces se presentaron estos medios de impugnación y miren, si le damos clic aquí, justamente podemos saber el detalle de cada uno de estos medios de impugnación. Y vean, lo más interesante de esto es que te da acceso directo al proceso. Y miren, esta es una de las partes que más me gustaron, porque miren, no solamente las partes como en México, en nuestro juicio electoral en línea, tenemos acceso, ¿no? Solamente las partes tenemos acceso a pues los archivos judiciales, a todo el expediente del medio de impugnación. Vean que esto realmente es justicia electoral abierta, porque vean, aquí tenemos cada uno de las partes procesales, ¿no? Pero vean, aquí podemos acceder todas las personas, incluso quienes no somos ciudadanos brasileños, a ver cada uno de los archivos que componen el expediente, ¿no? Entonces, miren, aquí está la petición original, ¿no? De este medio de impugnación y lo podemos descargar sin ningún problema. Y aquí podemos no ver esta acción de investigación judicial electoral. Simplemente aquí era una notificación, pero vean que la podemos consultar, ¿no? Y esto en México solamente tiene acceso actualmente las partes, ¿no? A través del juicio en línea. Entonces, miren qué nivel de transparencia, ¿no? Incluso podemos ver cada uno de los actos procesales, ¿no? Se distribuyó, vean, el 26 de septiembre de 2022, este medio de impugnación se distribuyó por sorteo entre los ministros del Tribunal Superior Electoral. Se certificó
Los trámites se cerraron para decisión, ¿no? Se recibieron los autos. Entonces podemos ver justamente cada una de las fechas que implica el procedimiento. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? A que si bien nuestra justicia electoral pues es un importantísimo avance, nuestro juicio electoral en línea es un avance importante porque podemos presentar ya cualquier medio de impugnación de manera digitalizada, pues estamos observando que han sido hoy actualmente muy pocos los medios de impugnación que se han presentado así, que la mayor parte siguen siendo presentados por el medio tradicional. Y pues bueno, eh, hay evidentemente ventajas y desventajas de ambas situaciones, pero pues todavía estamos muy lejos, ¿no? De poder generar una justicia digital al estilo, ¿no? Brasileño, que es un ejemplo a nivel internacional, que permite justo también tener estadísticas eh, muy específicas. No sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo, preguntar algo, comentar algo. ¿Todo bien? Bueno, vamos a continuar. Bueno, simplemente les dejo aquí estos links para que ustedes puedan consultarlo, si les da curiosidad, evidentemente, ¿no? Y vean, porque, bueno, déjenme también les enseño el portal del Tribunal Supremo Federal, porque en Brasil, como ustedes saben, en México, nuestro Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad en la materia electoral. Sus determinaciones son firmes e inatacables, ¿no? Con excepción de las acciones de inconstitucionalidad, la Sala Superior tiene la última palabra, ¿no? En todos los medios de impugnación. Pero ¿qué pasa en Brasil? En Brasil todavía se puede recurrir al Supremo Tribunal Federal, que es como la Corte Constitucional, para resolver las cuestiones de constitucionalidad en la materia electoral. Entonces, bueno, eso es una desventaja desde mi opinión, ¿no? Porque, pues, si de por sí se tarda mucho la justicia electoral en Brasil para resolver los casos, pues imagínense, todavía puedes recurrir al Supremo Tribunal Federal, pues todavía tarda mucho más, ¿no? Pero pero entendamos que, por ejemplo, en Brasil esto funciona así, porque el Supremo Tribunal Electoral, el Tribunal Superior Electoral, pues es la autoridad que hace todo, ¿no? Tendría que haber una segunda instancia justo que revisara, porque pues es el mismo Tribunal Superior quien resuelve las impugnaciones que se presentan en el ámbito administrativo electoral, ¿no? Porque recordemos que es como un INE. Entonces sí tendría que haber una instancia, ¿no? Una segunda instancia que revisara sus resoluciones. Pero lo que les quiero enseñar es que también el Supremo Tribunal Federal de Brasil tiene digitalizada ya su justicia y tiene un sistema impresionante también de datos abiertos, que también me encantó porque uno, aplicaciones. Espérenme. Ay, bueno, les dejo, no, o portal de noticias, espérenme, pesquisa avanzada.
Perdónenme que me tarde en encontrar esto, pero comunicación. No creo que yo sé portugués, pero pues no, hay que irle picando. Muy parecido, ¿verdad? Al español. Entonces, si antes estaba luego en la primera página, pero ya no lo veo. Es que lo padre del portugués es que todo el mundo hablamos portuñol. Así le dicen, ¿no? Entonces, si tú hablas español y te comunicas con alguien que habla portugués, nos podemos entender fácilmente porque yo creo que no sé qué porcentaje, pero casi, no sé, un 70% de palabras son muy similares al español, ¿no? Y las personas son muy amables, entonces hablan muy lento. Tú también en español te expresas lento, entonces es muy sencillo en realidad. Pero bueno, no importa, porque de aquí a que encuentro esto, miren, aquí también sí se puede traducir al español. A lo mejor es más fácil. Ah, no, pero no vienen todas las pestañas. Bueno, no se preocupe. Bueno, me disculpo porque no encontré este portal del Supremo, pero es también un portal de estadísticas procesales donde también puedes hacer cruzamiento de datos y acceder, igual como lo vimos en la justicia electoral de Brasil, con un acceso a todos los documentos que se encuentran en el expediente judicial y conocer cada uno de los actos, pues también está igual para el Supremo Tribunal Federal. Incluso más avanzado porque su sistema puedes poner palabras clave y te aparecen todos los asuntos con esas palabras clave. Entonces está un poquito más avanzado su sistema. Pero bueno, entonces bueno, aún así se han implementado, ¿no? Regresemos al caso mexicano. Pues se han intentado implementar algunas mejoras desde su implementación, como permitir a la ciudadanía el envío de promociones electrónicas independientemente de la vía de tramitación del juicio del recurso, facilitar el envío de documentación por parte de las autoridades responsables, permitir a las autoridades la tramitación en línea o en ventanilla de juicios a nombre de una persona actora, tercera interesada o coadyuvante, permitir la validación de archivos que se carguen al sistema y posibilitar la vinculación de juntas distritales y locales del INE como autoridades responsables. Entonces, miren, este punto merece mucho la pena que nos tengamos a reflexionar, porque ¿cuál es una de las cuestiones más graves del Plan B de la reforma electoral? Justamente es la desaparición, la extinción de las 300 juntas distritales del Instituto Nacional Electoral, que de acuerdo al texto de la minuta, lo que se está proponiendo es que se vuelva una oficina auxiliar, ¿no? Transformar estas juntas distritales en oficinas auxiliares que en teoría no deberían de existir en las 300 actuales juntas distritales, sino en aquellos lugares que el Instituto Nacional Electoral y sus consejerías consideren fundamentales. Entonces, se va a desmantelar a justamente las oficinas que posibilitan justo esta vinculación por parte de las autoridades jurisdiccionales con este tipo de procedimientos en línea, ¿no? Por poner solamente un ejemplo. Entonces, se supone que en cada junta distrital, como recordaremos, existen 5 vocalías, ¿no? Pues la idea es que solamente se quede una persona, un vocal operador, atendiendo esta oficina auxiliar a consideración del Instituto Nacional Electoral. Entonces, el Instituto Nacional Electoral nos da una estadística, ¿no? Prácticamente se va a tener que despedir al 85% de integrantes del servicio profesional
electoral. Entonces, bueno, esto va a repercutir en una gran cantidad de temas: instalación de casillas, capacitación, etcétera. Pero vean que también nos está afectando en el tema del juicio en línea, ¿no? Porque justamente las juntas distritales y locales del INE, pues, posibilitan, ¿no? Esta vinculación como autoridades responsables. Y bueno, también las juntas locales, recordemos que hay 32 juntas locales en nuestro país. La idea, también en cada una de estas juntas trabajan 5 vocalías. La idea es reducir de estas 5 a 3. Entonces, se está desmantelando prácticamente a la autoridad administrativa electoral, ¿no? Lo cual, pues evidentemente va a tener muchísimas consecuencias. Bueno, y aquí les dejo el link para que ustedes consulten el informe. Ay, no se abre. Aquí está ya. Miren, en el informe de labores 2020-2022, justamente pueden identificar pues los avances. De aquí yo obtuve los avances y la información del juicio electoral en línea por si quieren consultarlo a mayor detalle. Bueno. Bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo. ¿No? ¿Algún comentario, reflexión, pregunta? ¿Todo bien? Bueno. Continuamos. Bueno, aquí también les comparto información sobre justicia electoral digital en América Latina. Podemos ver que hay diferentes tribunales o autoridades electorales en América Latina que en el contexto justo de la pandemia también empezaron a implementar tecnología, ¿no? Entonces, tenemos aquí al tribunal, ¿no? Se cita en este documento, pues, las diferentes implementaciones, ¿no? Aquí tenemos lo que les comentaba, ¿no? Del Tribunal Electoral de Brasil, el Consejo Nacional de Ecuador, que por cierto tienen elecciones este domingo, ¿no? También a través de una declaración de estado de excepción en el contexto de la pandemia, empezaron a sesionar de manera virtual e implementaron reglamentos para la implementación de sesiones a través de medios electrónicos del Pleno del Consejo Nacional Electoral. Tenemos que lo mismo sucedió en Chile, en República Dominicana. Entonces, bueno, aquí solamente hay ejemplos por si tienen curiosidad de cómo, de cuáles son los avances de la justicia electoral digital en América Latina. Esto lo extraje de este documento de idea internacional que hace justamente un estudio de la justicia electoral y la tecnología en tiempos de COVID, ¿no? Entonces aquí es esta información. Y aquí podemos ver, ¿no? Recordarán que hubo también unos debates muy interesantes, ¿no? De si se debían o no posponer los procesos electorales. En México pospusimos, ¿no? Elecciones locales en un primer momento y después pues ya aprendimos a cómo llevarlas. Pero miren, aquí es toda esta información que pueden consultar ya concretamente, ¿no? Ahí también les dejo ese link como un recurso adicional. Pero bueno, lo que me interesaba era sobre todo mostrarles el caso de Brasil, que es el caso que conozco mucho más a fondo y que me parece uno de los ejemplos más notables de América Latina, pero también del mundo, de la justicia digital, que como les digo, está completamente digitalizada su justicia. Bueno, ahora sí vamos a analizar algunos casos que han llegado al conocimiento de Sala Superior sobre justicia electoral digital, ¿no? Miren, tenemos, por ejemplo, este sub JDC 730 de 2020,
en el que pues estaba conociendo, se estaba pronunciando, ¿no? Se estaba impugnando la suspensión de actividades en los módulos de atención que ordenó el Instituto Nacional Electoral a partir de este acuerdo con motivo de medidas de salud, ¿no? Una ciudadana consideró que era discriminatorio al verse vulnerado su derecho político de votar. Entonces, pues recordemos ese momento en la pandemia donde pues no sabíamos no teníamos mucha información de cuándo esto iba. Evidentemente nadie sabía cuándo iba a terminar la pandemia, qué implicaciones tenía. No se habían implementado, ¿no? Por la misma Secretaría de Salud, protocolos específicos, ¿no? De actuación. Entonces, estábamos en ese contexto, pues, de muchísima incertidumbre, ¿no? Y llegó este medio de impugnación. Y bueno, se consideró que esta impugnación era infundado, ¿no? Porque simplemente eran temporales, ¿no? Este cierre de los módulos de atención. Y entonces recordarán, ¿no? Que se empezaron a imprimir constancias digitales de identificación ante emergencia por COVID, ¿no? Entonces, como no estaban en ese momento funcionando los módulos de atención ciudadana para la obtención de las credenciales de elector, el INE implementó esta política pública que me pareció muy buena para que la ciudadanía pudiera imprimir unas constancias, ¿no? Y bueno, vean que el 1 de septiembre fue el último día para tramitar este tipo de constancias digitales. No sé si aquí alguien de ustedes tuvo que recurrir a esto. ¿Alguno de ustedes utilizó este tipo de constancias digitales durante la pandemia? ¿No? Bueno, entonces se consideró infundado este medio de impugnación porque el INE estaba implementando esta política pública, ¿no? Que además, pues tenía una temporalidad de 3 meses a partir de la emisión. Las instituciones públicas y privadas tenían que verificar los datos de la constancia mediante la lectura de los códigos QR. Y bueno, el INE justamente se aplicó muchísimo, ¿no? Gestionó con instituciones públicas y privadas para que estas constancias de identificación fueran admitidas como medios de identificación. Y pues bueno, por eso fue que este medio de impugnación, estimó la Sala Superior, era infundado, no estaba violando el derecho de la ciudadana. Tenemos este otro medio de impugnación relevante sobre la aplicación de tecnología en el contexto de la pandemia. Es el sub JE 30-2020. ¿Qué pasó? Se estaba impugnando, estaba cuestionando, se estaba afirmando que el Tribunal Electoral de Coahuila carecía de atribuciones para implementar el uso de tecnologías de la información para la presentación y sustentación de medios de impugnación, porque la legislación local no le otorgaba expresamente la facultad de modificar sustancialmente el sistema de impartición de justicia. O sea, vean el principal problema al que nos enfrentamos en el contexto de la pandemia. Obviamente, pocas legislaciones, si no es que ninguna legislación electoral a nivel estatal contemplaba la posibilidad, ¿no?, de que los tribunales electorales pudieran implementar tecnologías en el contexto de una catástrofe o de una pandemia, ¿no? Entonces, pues lo que muchas personas cuestionaban es que las autoridades administrativas o jurisdiccionales tuvieran una facultad para implementar tecnología, ¿no? Si la legislación no lo contemplaba expresamente, ¿por qué se iba a arrojar estas atribuciones las autoridades jurisdiccionales? Se estaba argumentando particularmente en este juicio electoral que se estaba vulnerando el principio de certeza, porque se pretendía ratificar la firma autógrafa de las personas promoventes. Vean esto, mediante una videollamada, sin que existiera certidumbre de que se trataba realmente de las partes, y en su lugar se debió implementar un sistema de firma electrónica certificada. Este es uno de los casos que les comentaba hace unos momentos. No se implementó en todas las entidades federativas un juicio electoral con firma electrónica certificada por
diferentes contextos específicos, ¿no? De cada entidad federativa que no tienen estas plataformas tecnológicas o este uso de firma electrónica o por la razón que ustedes quieran. Y entonces lo que hace el Tribunal Electoral de Coahuila, a partir de un acuerdo, a partir de lineamientos, implementa este procedimiento que a partir de una videollamada como esta, yo, por ejemplo, me manifieste mi identidad, ¿no? Me presente. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra Tello Mendoza. Es mi voluntad presentar un medio de impugnación. Aquí les presento mi credencial de elector, mi cédula profesional o los documentos que en ese momento hubiera establecido la autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué dijo al respecto la Sala Superior? Esto puede ser suficiente para tener certeza de la voluntad ciudadana y de la identificación de las personas. Pues miren, en la Sala Superior, en deferencia a los tribunales electorales locales, considerando obviamente el contexto de la pandemia, consideró válida la implementación de medidas como estas en términos generales, porque facilitan una herramienta adicional al justiciable para el acceso a los tribunales, ¿no? Entonces, siempre que estas medidas sean razonables. Entonces, se consideró que esta medida no era una medida desproporcionada, exagerada, y entonces, pues, se validó, ¿no? Este es un ejemplo, el ejemplo de Coahuila, pero esto ocurrió en varias partes del país y llegaron varios medios de impugnación, ¿no? Y vean la reflexión, ¿no? Esto es así porque para que se presente una demanda vía electrónica es necesario acceder al portal de internet del tribunal local, específicamente en el apartado de presentación de demandas, caso en el cual se debe ingresar determinada información. Entonces, vean, este era el procedimiento, ¿no? La persona interesada debía adjuntar el archivo de su escrito de demanda previamente firmado, así como una identificación, preferentemente la credencial para votar con fotografía, para acreditar la personería. Recibida la demanda, se prevendrá al promovente para que subsane el requisito relativo a la firma autógrafa, la cual se llevará a cabo mediante una videollamada que se ratifique ante un fedatario público de ese órgano jurisdiccional, ¿no? Esto me parece muy importante porque recordemos que en los tribunales electorales, también en las autoridades administrativas, existen personas que gozan de fe pública, ¿no? Y que justamente pues tienen este poder, esta investidura para poder certificar, ¿no? Para dar fe de la validez de ciertos actos jurídicos. Entonces, bueno, me parece que además no solamente era que cualquier funcionario del tribunal local, ¿no? Me voy a parar para que se vea más real, ¿no? Presentaban así, ¿no? Sus identificaciones ante la Cámara, sino que este procedimiento pues también lo hacían ante a una persona investida de fe pública por parte del Tribunal Electoral de Coahuila. Y bueno, pues la Sala Superior consideró que este procedimiento en términos generales era válido, ¿no? Tenemos otro caso, el juicio electoral 12 de 2021. ¿Qué pasó aquí? En este caso, los promoventes pretendían que se les permitiera presentar promociones de forma electrónica y mediante diligencias virtuales, poder ratificarlas sin necesidad de acudir a las instalaciones del órgano jurisdiccional local. Se consideraba que la ausencia de este mecanismo atentaba contra el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la salud, porque tenían que ir a ratificar, ¿no?, la denuncia de manera presencial. Esto pasó en el estado de Oaxaca. Entonces, se solicitaba que se tomara en cuenta, ¿no?, el contexto específico de Oaxaca, el contexto geográfico, social, político y económico de la entidad ante la pandemia. Y bueno, sostenían que la autorización para presentar promociones escaneadas por medio de un correo electrónico, especialmente designado para ello, y las demás plataformas sugeridas, pues no representaban un gasto excesivo ni afectación al presupuesto del tribunal, ya que son herramientas tecnológicas gratuitas. Entonces, consideraban que no existía justificación alguna para que el tribunal pues les pidiera
justamente ratificar y que haya sido omiso, ¿no? En regular de manera adecuada, suficiente e idónea un mecanismo virtual electrónico para la presentación y recepción de medios de impugnación, así como las demás promociones que puedan presentarse ante la oficialidad de partes de manera escaneada. Y bueno, aquí qué dijo entonces Sala Superior en este caso. Miren, aquí se consideró lo siguiente, ¿no? No obstante, en aras de garantizar el principio de tutela judicial efectiva, podrá tomar como referencia los acuerdos generales mencionados con anterioridad para que dentro del ámbito de sus atribuciones y en la medida de sus posibilidades económicas, opte por establecer distintos mecanismos, modalidades, tales como el uso de firma electrónica o el uso de plataformas de video de comunicación que flexibilicen el derecho de acceso a la justicia siempre y cuando la autenticidad de la interposición de los medios de impugnación se ajuste a las reglas procedimentales previstas en la ley. Pocas palabras, ¿no? Se ordenó al Tribunal Electoral de Oaxaca que estableciera medidas de carácter razonables para de manera emergente y opcional, ¿no? Permitir el acceso a la justicia y la promoción de los medios de impugnación en el caso de Oaxaca. Y bueno, aquí hubo un voto particular porque, bueno, no tiene caso esto. Y tenemos este último medio de impugnación que les quiero comentar, es el SubRec 2037 de 2021. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esto llevó a la formación de la jurisprudencia 12 de 2019 de rubro demanda la enviada en archivo digital a los correos electrónicos destinados para los avisos de interposición de los medios de impugnación no exime al actor de presentar por escrito su firma autógrafo, ¿no? Entonces, aquí también se estaba justamente cuestionando la obligación de presentar la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, que se estaba considerando que era un requisito desproporcionado, y bueno, esto ya lo comentamos, ¿no? Se consideró que no era ninguna carga desproporcionada porque esto permite, ¿no? Dar certeza de que una persona tiene la voluntad de presentar los medios de impugnación. Bueno, entonces, ¿hasta aquí quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, aportación, cuestionamiento? ¿Vamos bien? Como que me siento muy distante a ustedes, como estoy aquí, no sé, me siento como diferente de otras clases. ¿Qué tal, María Pérez Cepeda? Te escuchamos. Hola, maestra, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo en un OPLE y, bueno, yo quisiera saber cuál es el avance de la implementación del juicio en línea. Me queda claro que, digamos, el avance en la sala superior, pues ya, digamos, la sala superior ya tiene un avance en este tema. ¿Qué pasa con las salas regionales y si se tiene un diagnóstico de los tribunales locales? Muy buena pregunta, María Pérez Cepeda. Muchísimas gracias. Pues yo no conozco un documento como tal de diagnóstico de los avances de los tribunales electorales locales. Creo que me voy a dar a la tarea. Estuve revisando, pero no identifiqué. Me voy a dar a la tarea de hacer una búsqueda más. No te preocupes, Jesús Alberto. Entendemos la situación. No conozco un documento con esas características, que sea un diagnóstico de cuál es la situación del juicio electoral en línea en las entidades federativas. Como ustedes han podido ver, ¿no? Hay algunos casos en donde sí se han implementado y hay otros casos en donde no. Entonces, todo depende, ¿no? No hay un mandato que obligue a todas las entidades federativas a implementarlo. Entonces, han llegado diferentes medios de impugnación solicitando justamente a las autoridades electorales pues implementar estos procedimientos expeditos o para impugnar, ¿no? Justamente las buenas intenciones de muchos
tribunales o de autoridades locales de implementarlos. Y bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Donde la Sala Superior ha considerado razonables algunas medidas y donde se ha implementado pues otro tipo se ha ordenado, ¿no? Que se implementen medidas razonables para atender el derecho de la ciudadanía de acceso a la justicia, pero vemos que pues es un avance muy dispar y no conozco un diagnóstico. Creo que sería muy bueno, en primer lugar, su servidora, pues realizar una búsqueda más exhaustiva, porque no identifiqué algo así, donde que concentra la información de todos los tribunales en un solo documento, pero se podría hacer una investigación de ese tipo, ¿no? Y, y dos, eh, sería bueno también pensar si sería conveniente que a nivel nacional, ¿no? Se implementara este mandato para todas las entidades federativas. No lo sé. Muchas veces, no sé ustedes qué opinen, pero, por ejemplo, ¿no? Tenemos el principio de paridad, que es un principio que debe aplicarse a nivel nacional. No sé, podríamos pensar en la posibilidad, ¿no? De que la justicia digital electoral se implementara también como una política pública en todo el país, a fin de que pues, sea una obligación para que esto se implemente en todas las entidades federativas. Porque de lo contrario, pues dependerá, ¿no? De las buenas prácticas que en su momento implemente cada uno de los tribunales. Y sobre las salas regionales, eh, tengo entendido que en la mayor parte de ellas, más bien que en todas las salas regionales, está funcionando también el juicio en línea como en sala superior. Es decir, se pueden presentar los medios de impugnación sin ningún problema a través de la misma interfaz que actualmente tiene la sala superior, ¿no? Entonces, digamos que las salas regionales están actualizadas a la par de sala superior. El problema entonces está a nivel local, con los tribunales electorales locales y que bueno, que se necesitan realizar diferentes convenios de colaboración, evidentemente, para que pudieran funcionar un sistema nacional de justicia electoral en línea. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, cuestionamiento. Bueno, pues vamos ya a ir cerrando. Les quedan unos cuantos minutos de esta sesión. Pero sí, sería muy bueno tener la información de cada uno de los tribunales del país, ¿no? Y tener estadísticas muy puntuales. Pero voy a hacer esa búsqueda y si no, si lo llegara a encontrar, le voy a pedir a Miguel, que es nuestro jefe de capacitación externa, que se los mande a sus correos electrónicos. Me comprometo a hacer esa búsqueda. Probablemente existan, ¿no? Es que hay documentos concentrados de buenas prácticas de las autoridades, de las entidades federativas. Tal vez en estos documentos podamos encontrar algo. Pero bueno, sería bueno hacer la investigación en caso contrario. Bueno, entonces vamos a cerrar en una reflexión colectiva de cuáles son los retos. Bueno, mencionábamos el día de ayer que afortunadamente en nuestro país la justicia electoral es pronta y es expedita. El rezago en materia electoral es prácticamente nulo y bueno, en ese sentido no necesitamos la tecnología para acelerar, ¿no? La resolución de los casos. Sin embargo, sí vemos un sistema de justicia electoral que está sobrecargado, que se presentan una gran cantidad de medios de impugnación. Justamente la OEA, en el último proceso que observó de revocación de mandato, una de las principales observaciones que hace al Estado mexicano, a las autoridades electorales, es la gran cantidad de medios de impugnación que se presentan, la excesiva judicialización. Entonces, aquí hay muchísimas lecturas que se pueden hacer, ¿no? Históricamente se ha dicho, ¿no? Que
el hecho de que las personas presentemos una gran cantidad de medios de impugnación en México es una señal de que hay confianza hacia las autoridades electorales. Pero no necesariamente esto es así, no necesariamente es cierto. Mi reflexión aquí es que la judicialización, la excesiva judicialización, que podamos presentar medios de impugnación para resolver nuestros conflictos por la vía, por los canales institucionales, es algo muy positivo, ¿cierto? Porque, ¿qué hacemos cuando no resolvemos los problemas por los canales institucionales? Pues los resolvemos a partir de la violencia o por canales no legales, por canales ilegales, ¿no? Entonces, si bien es un buen síntoma de institucionalidad democrática que los actores políticos podamos presentar medios de impugnación, ¿verdad? Antes que recurrir a otras formas. Y sobre todo yo quiero hacer énfasis en que la justicia electoral pues ha permitido la tutela de manera sustantiva, de manera importantísima, de derechos político-electorales de la ciudadanía, ¿no? Ustedes lo saben muy bien que en diferentes rubros ha sido gracias a lo que llaman a golpe de sentencias, que se ha podido avanzar en la tutela efectiva de muchos derechos político-electorales, ¿no? Pensemos simplemente en el caso de la paridad, que antes de que fuera un principio constitucional, eran acciones afirmativas, cuotas de género. Gracias a la sentencia de 2011, la famosa sentencia antijuanitas, por primera vez se obligó a los partidos políticos a cumplir con la cuota de género, ¿no? Entonces, hay una razón de ser en esta excesiva judicialización. ¿Qué problemas nos podría ayudar a resolver la tecnología en este contexto de excesiva judicialización? Bueno, de entrada, podemos afirmar que es un mito, una creencia falsa de que digitalizando la justicia electoral vamos a tener una proliferación de asuntos. Ya vimos que eso fue mentira, que no es cierto, que lo contrario ha sucedido, que han sido muy pocos los casos que se han presentado a partir de las plataformas digitales. Habría que investigar la razón de esto, ¿no? Porque a pesar de que hay una plataforma a partir de la cual se pueden presentar los medios en línea, ¿por qué no se está haciendo de esa manera? Yo creo que tendríamos uno de los principales retos es averiguar esto. Si ya existe una plataforma que permite de manera certera, ¿no?, presentar medios de impugnación, ¿por qué la ciudadanía, las personas justiciables, los litigantes, las abogadas y abogados no están recurriendo a esta plataforma? Eso sería una de las primeras cuestiones. Dos, una de las grandes ventajas de digitalizar la justicia sería que pudiéramos tener mayor precisión, mayor conocimiento de las estadísticas procesales electorales, tal como en el caso de Brasil, que hoy en día, en el caso de Brasil, podemos saber con mucha precisión quiénes están impugnando, cuántos días está tardando la justicia, podemos saber, tener estadísticas muy puntuales con datos abiertos, lo cual fortalece evidentemente la justicia abierta. Eso todavía estamos a unos años de distancia de poder tener estadísticas procesales electorales sólidas, ¿no? Tenemos un área de estadística judicial aquí en la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero insisto, ¿no? Todavía es un trabajo lento porque se está pasando, porque hay que traducir la información que tenemos de manera analógica al formato digital. Y lo que permite entonces la justicia digital electoral en Brasil es que se presenta ya todo de manera digital y ya no hay que hacer una transformación de la información, una traducción. No hay que subir datos a ninguna plataforma de manera manual. Ya todo esto está en un lenguaje de datos abiertos desde el principio, ¿no? Entonces todo esto seguramente va a fortalecer muchísimo a la autoridad judicial brasileña. Creo que
por ahí tendríamos que avanzar en la manera de que la tecnología nos ayude justamente a eficientar los procesos, ¿no? Y tal vez en algún futuro, pues, hacer menos costosa la justicia electoral. Y bueno, garantizar, pues, que estos procedimientos sean lo más prontos y lo más expeditos posible. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer alguna reflexión final, algún comentario. Aquí les comparto las fuentes de información. Ya ayer les compartí la presentación. Aquí ustedes pueden hacer clic a todos estos documentos en los que basé para hacer esta presentación, pero de cualquier manera, como ustedes saben bien, siempre estoy a sus órdenes. Esta es mi Twitter, pero también les dejo mi correo electrónico, marta.tellón@te.gov.mx. Entonces, ahora sí, los micrófonos están abiertos para ustedes por si quisieran hacer algún comentario o alguna reflexión. ¿Qué tal, querida Lisauli? Te escuchamos. Maestra, buena tarde ya. Solamente para hacer una reflexión, como abogada litigante, le puedo decir que una de las principales causas por las cuales aún tememos, bueno, hablo en plural, pero deduzco que como yo habrá varios colegas que tienen el mismo temor como yo, ¿no? En la justicia digital, este paso hacia aventurarnos a este nuevo mundo que pareciera increíble a esas alturas, pero aún nos cuesta un poco, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, el tema de los términos, me da un poco de miedo que se me lleguen a pasar algún término por una notificación electrónica y que yo no haya estado pendiente de mi correo, porque aunque increíblemente no lo parezca, pero pues no estoy tan pegada, ¿no? Al 100 en una computadora o en mi teléfono, ¿no? Entonces creo que esa es una de las causas que a veces nos limitan un poco, ¿no? Me da temor los términos, esa parte de que ya todo sea a través de una pantalla y no tener un expediente en físico. No sé, yo todavía estoy acostumbrada a leer en papel, ¿no? Y creo que esa es una de las causas que tal vez nos sigan limitando un poco. No nos hemos aventurado tanto. Y creo que sí es necesario tal vez que como autoridades judiciales, promover un poco más la justicia digital. Yo sé que todos, la mayoría ya lo está implementando, pero a lo mejor tal vez con algún curso para que nosotros podamos tener como ejemplo cómo es los términos, cómo nos notifican, no sé, ¿no? Eso a lo mejor motive un poco más al litigante para emprendernos a este tipo de acceso a la justicia, ¿no? A través de los medios electrónicos. Por otro lado, creo que sí es necesario acercar más todavía la justicia a los ciudadanos. Hablo, por ejemplo, en el estado de Veracruz, que es un estado muy grande. Tenemos desde Pánuco hasta Las Chuapas, son distancias muy largas, y el tribunal, por ejemplo, electoral se encuentra en la capital, en la ciudad de Jalapa, y eso limita a los ciudadanos que desde Pánuco se trasladen hasta la capital a promover, tomando en cuenta también los términos en materia electoral que son muy cortos. Entonces, efectivamente, la justicia digital eficientaría más esta parte y tendríamos mucho mayor el acercamiento hacia los ciudadanos que viven mucho más alejados, tomando en cuenta mi municipio, ¿no? Ahora, creo que sí, el tema de la justicia electoral se ha incrementado mucho. Yo lo veo, por ejemplo, en el tema de agentes municipales. Cada vez más la elección de agentes está más impugnada que antes. Inclusive el año pasado yo estaba checando los acuerdos del Tribunal del Estado de Veracruz y fue increíble cómo les llovieron impugnaciones en el tema de agentes municipales. Eso es algo bueno porque sin duda alguna los ciudadanos están más seguros de sus derechos políticos, están más metidos en esta situación de ejercer su
sus derechos y eso es bueno, ¿no? Entonces, creo que vamos por buen camino, nos falta todavía, hay que aventurarnos, hay que navegar, hay que investigar. Hace rato que usted estaba mostrando la página de los tribunales, creo que eso es muy bueno, ¿no? Navegar, hay que investigar, mover, picar y poder investigar en otros portales la manera, ¿no?, de acceder a este tipo de justicia ahora digital. Es cuanto, maestra. Muchísimas gracias por su exposición y por el material que ha compartido. Al contrario a ti, Isauli, me parece muy interesante que nos compartas tu experiencia como abogada litigante. Creo que nos falta muchísimo eso, como generar un diálogo, ¿no?, entre litigantes, autoridades, partidos políticos, personas, ¿no? Y también está la Defensoría Pública, el tribunal, que como ustedes saben bien, pues ya se amplió. Antes era una Defensoría Pública exclusivamente para personas y pueblos indígenas, ahora también es una defensoría para personas de grupos históricamente en situación de vulnerabilidad. Creo que sería muy bueno, ¿no?, generar, promover este tipo de diálogos para que sepamos cuáles son sus necesidades. Creo que hace falta, como lo dijiste muy bien, hacer más promoción de la justicia digital por parte del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pero creo que también de los tribunales locales que sí ya lo tienen implementado. Y esto que dices, ¿no?, de hacer cursos de capacitación, generar más y más capacitación para que no le tengan miedo, ¿no?, a entrarle al ámbito digital y que podamos tener confianza en estas plataformas que están certificadas, que están aseguradas para que no exista pues ningún problema. Querido Antonio, te saludo hasta Guadalajara y te escuchamos. ¿Qué tal, estimada Alejandra? Muy buen día, un gusto escucharte nuevamente. Y me pareció muy interesante lo que has comentado y lo que ya han comentado las compañeras y compañeros. Y aquí una idea que me pareció fundamental para efectos de simplificar la justicia electoral. Bien lo decías, o sea, el hecho de que la justicia electoral sea especializada no necesariamente ello implica o sea una consecuencia de que sea complicada, sino al contrario, o sea, la justicia electoral, si bien es cierto, y como lo decías, de la justicia brasileña electoral tiene ciento y tantos medios de impugnación, pues realmente pudiera ser un contrasentido porque precisamente la materia electoral pues debería de ser un medio de impugnación para la ciudadanía, en el cual, pues lo que menos queremos es que para el ciudadano y por supuesto para los litigantes sea una materia compleja para acceder, ¿no? Entonces, yo creo que puede contribuir con mucho la justicia digital, el juicio en línea, a que se simplifique ahora sí que los medios de impugnación. Y bueno, ya los rubros, los elementos que sean, digamos, cumplimentados en dichos medios, pues sea más fácil, sea más accesible y menos complejo, que pues es precisamente lo que quiere la justicia constitucional, acercarle al ciudadano y hacerla menos compleja. Sería cuanto, maestra. Muchas gracias y un cordial saludo por allá. Muchas gracias por esta reflexión, Antonio, que me parece magnífica. Para cerrar, como reflexión final, coincido completamente contigo. No tendría por qué ser la justicia electoral complicada, compleja, y creo que eso tenemos que garantizar, ¿no?, en todos los procedimientos de justicia digital, que sea accesible, que sea de fácil acceso, de fácil uso para todas las personas, ¿no? Que no necesitemos, por ejemplo, para presentar un JDC, no sé, estoy pensando en el caso de la elección de 2012, que se presentaron una gran cantidad de JDCs de personas mexicanas residentes en el extranjero, porque lo podían presentar en línea a partir de una plataforma del Instituto Nacional Electoral y sin necesidad de tener un abogado o abogada, ¿no? Simplemente con el formato en línea que tenía en ese momento la ciudadana
y se permitió a una gran cantidad de personas poder votar desde el extranjero gracias a estos juicios, porque en 2006 todavía teníamos una interpretación muy restrictiva y esto no, había muchas, o sea, como que era más formalista la interpretación. Y bueno, entonces vemos, ¿no? Que esto nos posibilita la justicia digital. Ahorita que estaban ustedes hablando, Antonio Lizauli, y yo que estoy aquí físicamente, ¿no? En la Escuela Judicial Electoral, qué mejor sería poder tenerlos aquí sentados, ¿no? En esta mesa, sentados en esta mesa. Pero una de las ventajas, ¿no? Vean cómo la tecnología, pues justamente nos permite poder estar desde diferentes puntos del país, estar hablando de este tema. Entonces, no le tengamos miedo a la tecnología, simplemente con reservas, porque tampoco la tecnología es la panacea y también representa peligros, pero sí hay que sacarle todas las ventajas y el jugo que podamos para mejorar pues nuestra democracia. Les agradezco muchísimo a todas su atención, su paciencia. No sé cómo se sintieron en esta clase porque ayer estaba como más cercana a ustedes en la pantalla y hoy como más lejos. Pero bueno, vamos a ir aprendiendo a mejorar la dinámica aquí en la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, les deseo que terminen este diplomado con muchísimo éxito y estaré a su disposición. Les dejé mi correo electrónico y también en mi @. Que tengan un excelente día y gracias por todo. Muchas gracias.